Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Nuevamente les agradezco que estén presentes en este video. En esta ocasión les voy a enseñar a realizar un plano de cimentación. Si pueden darse cuenta, aquí tenemos dos planos arquitectónicos. El que estoy señalando en este momento lo vamos a convertir en un plano de cimentación. Y si quieren saber cómo llegamos hasta este plano, también tengo un video, lo pueden buscar ahora sí que en mi lista de reproducción. O se los puedo dejar aquí al final de este video, ¿sale? Ok, para comenzar a realizar el plano de cimentación es importante saber que un plano de cimentación no lleva mobiliario, puertas, ventanas ni texturas, ¿sale? Lo que vamos a hacer entonces va a ser el siguiente proceso. Vamos a apagar todas las layers de, por ejemplo, muebles, hatch, puertas, texto y ventana. ¿Sale? Muy bien, una vez que nos queda limpio el dibujo, podemos realizar ahora sí que este movimiento. Vamos a mover el plano y volvemos a encender las layers. Más que nada este proceso es para limpiar el dibujo de una manera más rápida y no estar borrando mueble por mueble, texto por texto. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Me faltó ok, una vez que ya aparecimos de nuevo las layers, voy a utilizar nada más este elemento. Nos puede servir un texto y ya lo demás lo eliminamos automáticamente. Listo. Ahora vamos a empezar a limpiar el dibujo y vamos a empezar a hacer la unión de la cadena de desplante, que es este elemento que podemos ver aquí, que va a ser referente a lo que tenemos como si hubiera sido un muro. Recuerden que la cadena de desplante es la que carga todos los muros y sigue todo ese perímetro, ¿sale? Entonces nosotros vamos a empezar a realizar las uniones de la cadena de desplante. En este caso vamos a quitar estos elementos que no nos van a aportar nada y nos estarían prácticamente cortando el dibujo. En esta parte de las uniones, la cadena de desplante siempre es corriente cadena de desplante. Entonces vamos a darle fillet y vamos a empezar a unir estos elementos. Repetimos otra vez el comando fillet. Por ejemplo, en esta parte vamos a utilizar el comando trim. De igual forma cortamos este elemento. Ojo, cuando tenemos una puerta, de igual forma la cadena de desplante tiene que unirse hasta el otro muro. Es decir, desde esta sección se va a correr hasta acá. Entonces vamos a utilizar el comando trim. Le damos doble enter, shift y ya vamos a unir, ¿sale? Vamos a utilizar trim. Y bueno, prácticamente ya tenemos lo que va a ser el recorrido de nuestra cadena de desplante, ¿sale? De igual forma, en esta sección voy a utilizar una cadena de desplante también. No necesariamente un cimiento, se puede quedar ahora sí que armada de esta manera a la hora de realizar un proyecto. Va a depender mucho. Si tienen aquí una puerta, pueden colocar un cimiento. Yo en este caso le voy a colocar una cadena de desplante, offset .15, y vamos a cortar estos elementos. Ok, como pueden darse cuenta, ya tenemos en planta
ahora sí que todo el recorrido de nuestra cadena de desplante, que se representa de esta manera. Prácticamente así tendríamos nosotros que realizar este apartado. Aquí me estoy dando cuenta que tenemos también una puerta. Vamos a correr entonces este apartado hasta este muro. Y vamos a cortar de esta manera, ¿sale? Muy bien. La cadena de desplante nos sirve también de apoyo para todas las puertas. Muy bien. Ahora, una vez que ya tenemos la cadena de desplante, nuestro dibujo tiene que representar ahora la parte de la corona, que es esta sección que mide .35 en este caso, ¿sale? Estos cimientos nada más los tomo como referencia para explicar este video. Va a depender mucho de las dimensiones que ustedes vayan a necesitar. Ok, entonces en este caso podemos comenzar con los tipo lindero, que son los que van en las colindancias en todo el perímetro. Y vamos a comenzar con la corona de .35. Vamos a tomar entonces el borde externo de la cadena de desplante y luego nos vamos hacia los interiores. Entonces nos vamos al plano, offset, .35, tomamos el externo hacia el interior y podemos irlo colocando con la layer de corona que aquí tenemos. Muy bien. Vamos a realizar esto de igual manera en esta sección y luego en esta sección. Vamos a copiar propiedades. Y ahora vamos a comenzar a limpiar el dibujo, ¿sale? Bueno, lo podemos dejar de esta manera y ya ahorita lo limpiamos. Ahora nos vamos con los cimientos interiores, que son de este tipo, cimiento intermedio. Entonces, si vamos a partir del centro, tenemos que trazar, ahora sí que si tenemos 35 centímetros, descontamos 15 de la dala de desplante, nos quedan 20, vamos a marcar entonces a partir de la cadena de desplante 10 y 10 centímetros, ¿sale? Entonces vamos a realizar este proceso, vamos a dar offset .10, podemos irla haciendo hacia todos y ya ahorita copiamos propiedades, ¿sale? Para que sea más rápido este proceso. Ok, una vez que ya tenemos de esta manera el dibujo, vamos a empezar a copiar propiedades que nos indican el apartado de la corona del cimiento que mide, ¿cuánto? 35 centímetros. Recuerden que es muy importante, chicos, realizar unos planos de cimentación muy detallados para que esto pueda ayudarnos con los maestros a que entiendan muy bien, que interpreten muy bien los planos, ¿sale? Ok, ahora vamos a empezar a pulir el dibujo. Vamos a empezar a eliminar, por ejemplo, estas líneas y vamos a permitir que nuestro dibujo se vea limpio y muy bien trazado, ¿sale? Como pueden darse cuenta, ya se empiezan a ver las uniones entre la corona.
En este caso vamos a darle fillet. Y así sucesivamente. Recuerden quitar siempre todos estos cruces. Muy bien, chicos, como pueden darse cuenta, ya tenemos nuestros cimientos prácticamente. Nada más el apartado de la corona ya se empieza a notar. Entonces, ahora, una vez que ya tenemos la parte de la corona, que es esta, vamos a irnos hasta la parte de la plantilla. No es necesario ponerlo hasta acá. Con esto nos va a indicar prácticamente hasta dónde está la plantilla, ¿sale? Tenemos que nuestra plantilla, en este caso de los cimientos tipo lindero, mide 0.90 de ancho, y en los intermedios mide 1 metro, ¿sale? Tenemos 10 y 10 de lado. Entonces vamos a empezar con los tipo lindero nuevamente y vamos a marcar entonces a partir de la parte, ahora sí que del borde externo de la cadena, 0.90. Nos regresamos al plano, a los cimientos tipo lindero, y vamos a poner offset 0.90. Muy bien. Como pueden darse cuenta, realmente no es tan difícil realizar este tipo de planos. De hecho, son de mis favoritos, para ser honesto, ¿sale? Ok, ahora vamos a utilizar la layer que ya tengo preparada, que es la layer de plantilla. Ahorita también les voy a explicar. Depende mucho de la calidad. Siempre es importante poner la cadena de desplante con una calidad ahora sí que mayor o más gruesa. De igual forma la corona un poco más abajo que la cadena de desplante, y la plantilla ahora sí que más tenue, para que esto nos permita tener un dibujo más preciso, indicando que la cadena de desplante está más alta que la plantilla y que la corona. Entonces eso también es muy importante a la hora de que los maestros interpreten los planos, ¿sale? Ok, bueno, ya tenemos los tipo lindero. Ahora nos vamos con los intermedio, que vamos a tener ahora sí que 1 metro. Podemos descontar, por ejemplo, la cadena, también para que no nos vaya a afectar. Entonces, por ejemplo, si vamos a tener 1 metro menos 0.15, van a ser 0.85 entre 2. Vamos a utilizar un offset de 0.42 centímetros, ¿sale? Entonces vamos a dar offset 0.42.425 para ser más precisos, y vamos a arrancar a partir de esta parte, ¿sale? De la cadena. Prácticamente aquí nuestro cimiento va a ser corrido. Si nos podemos dar cuenta, cimiento interno choca con el lindero, entonces lo vamos a dejar así y ahorita lo vamos a pulir.
pero prácticamente ahí va a ser una unión de cimentación. Ok, prácticamente ya vamos viendo lo que es la plantilla. Ahora vamos a comenzar a cambiarle la layer para no confundirnos. Layer plantilla. Muy bien, vamos a comenzar de igual forma a limpiar el dibujo. Vamos a realizar lo mismo que hemos venido haciendo. Comando trim y comenzamos a eliminar las sobrantes. Aquí vamos a utilizar el comando fillet para unir la parte de la plantilla. Continuamos con el mismo proceso. Aquí podemos cortar esa parte del tipo lindero. Fillet.
Y como pueden darse cuenta, ya tenemos prácticamente nuestra cimentación. Así se va a ir viendo. Entonces, para detallarlo un poco más, ¿qué vamos a realizar? Vamos a comenzar a colocar los castillos, porque aquí también se empiezan a apreciar. De igual forma, para detallar el dibujo. Entonces, para colocar los castillos, recordemos que siempre debe de haber un máximo de 3 metros entre ellos, y obviamente también en los cruces, ¿sale? De igual, por norma dicen que puede haber hasta un máximo de 3.5, pero yo recomiendo de igual forma unos 3 metros. Comenzamos a colocar los castillos en las esquinas. En algunas ocasiones he notado que no colocan los castillos, pero es indispensable, porque a partir de la cimentación los maestros van interpretando todo lo que va a ser la estructura. Entonces yo se los recomiendo totalmente, ¿sale? En este caso irían 2 castillos, prácticamente a cada 2 metros. Es muy importante corroborar las distancias. Yo ahorita lo estoy poniendo nada más para representar el video, pero sí deben de checar muy bien eso, ¿sale? Que estén a un máximo de 3 metros. Y de igual forma en esta parte.
Ok, una vez que ya colocamos los castillos prácticamente en donde va a ser necesario utilizarlos, vamos a comenzar con una nomenclatura. En este caso pues ya tenemos esta parte de K, que significa castillo. Esta es la simbología. Entonces comenzamos a poner esta letra junto a cada castillo que nos va a representar. Por ejemplo, aquí faltó poner las dimensiones, pero por ejemplo sería 15 por 15. Entonces con esto nos va a dar a entender en el plano que es un castillo de esa dimensión. Entonces ustedes lo van colocando en cada uno de los castillos. Siempre es importante para entender el dibujo. Nunca dejen un castillo sin la nomenclatura adecuada. En este caso pues yo voy a realizar este proceso. Así se van por todos los castillos, ¿sale? Los colocan aquí para que se vaya bien, para que se entienda. Entonces así se van a arrancar. Y bueno, por ejemplo, en la parte de los cimientos tenemos Sim 1, que son los lindero, los tipo lindero. Entonces vamos a hacer esta nomenclatura. Sim 1. Y de igual forma lo colocan en los cimientos tipo lindero, que sería de esta manera. Sim 1. Y de una vez vamos a utilizar el Sim 2, que son los intermedios. Voy a colocar todo para detallar muy bien el plano y que vean cómo se tiene que ver al final.
Y bueno chicos, prácticamente este va a ser nuestro plano de cimentación. Así va a quedar de esta manera. Ustedes lo pueden realizar. Ya tenemos ahora sí que todas las especificaciones. Mostramos con la simbología o la nomenclatura cuál es cada cimiento, dónde van los castillos. Prácticamente colocando nada más lo de los cimientos, los maestros se irían a los detalles. Los detalles también son muy importantes porque prácticamente especifican todo lo que va a llevar ese cimiento, material, dimensiones. Entonces esto nos va a ayudar bastante bien para verlo en PDF y para explicarles lo de la calidad. Vamos a irnos a layout y lo que vamos a hacer, nada más para que se vea esquemático, es detallarlo de esta manera, ¿sale? Vamos a ponerlo en layout y vamos a poder ver lo que les comenté, que la cadena de desplante siempre se tiene que ver más arriba, mientras que la plantilla se va a ver un poco más tenue, indicándonos precisamente que la cadena está a un nivel más alto, ¿sale? Nos vamos a WG, PDF, monochrome, layout, y nada más para ver cómo se ve la calidad de línea. Vamos a esperar tantito. Y bueno, como pueden darse cuenta, efectivamente se ve más arriba nuestra cadena de desplante, los castillos, la corona que la plantilla. Entonces, pues prácticamente esto sería, chicos, cómo realizar un plano de cimentación. Espero que les haya gustado el video. Recuerden que si les gustó, los invito a que le den like, a que se suscriban a mi canal y a que compartan este video. De igual forma, si quieren algún video, si tienen alguna duda, lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios y con mucho gusto pues yo estaré al pendiente para realizar el... Para mí es un gusto poder apoyarlos con mis conocimientos y de igual forma que ustedes me apoyen con sus conocimientos para que todos podamos aprender en conjunto en este canal, ¿sale? Bueno, sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video.